Un cordial saludo, mi nombre es Lilian Cuevas y le voy a estar hablando de la novela El Montero de Pedro Francisco Bono, no sin antes mencionar algunos aspectos biográficos del autor. Pedro Francisco Bono fue un intelectual dominicano que nació en Santiago el 18 de octubre de 1828 y murió en San Francisco de Macorís el 14 de septiembre de 1906. Su vida discurrió entre luchas que reivindicaban la solidaridad y dignidad de la clase pobre del país. Su condición analítica social fue lo que permitió que se ganara el respeto de la sociedad, que ya empezaba a definirse y a tomar lugar en medio de una crisis política de la sociedad dominicana. Bueno, respecto al Montero, esta novela se escribió en el 1856, el género al que pertenece es la novela. Decimos que el narrador es omnisciente, ya que este cuenta los hechos como un ente que sabe todo lo que sucede, los pensamientos de los diversos personajes, de Manuel, de María, de los padres de la misma, etc. En cuanto al estilo literario, está el estilo descriptivo. El narrador cuenta los sucesos, describe a detalles los personajes. Una descripción muy interesante que encontramos en esta novela es respecto a la fisionomía del personaje antagonista, Juan, me llama mucho la atención, y es que dice que sus narices eran chatas y su boca grande y gruesa, en fin, un conjunto feo, pero que denotaba fuerza y salud. Bueno, esta vendría siendo la descripción que se da de Juan, y asimismo se describen sucesos, se describen los personajes, etc. La novela está compuesta por 12 capítulos. Algo que me llamó la atención desde un inicio fue la portada, por el título, El Montero. Los monteros se dedicaban a la vida del campo, de los montes. Ellos casi siempre iban acompañados de perros porque cazaban lo que eran jabalíes, es decir, que se dedicaban a la caza. El libro en sí registra que el machete era algo indispensable para un montero. Entonces la novela da inicio contando algunas descripciones de Santo Domingo, la describe como un lugar muy hermoso y todo eso, pero continúa hablando de qué eran los monteros, de cómo cazaban, del machete, que siempre estaban con ellos. Y luego es que introduce el personaje antagonista, que es Juan, el que ya se mencionó. Entonces aquí en la portada prácticamente se ve algo que se describe durante el libro, que es la vestimenta de los monteros, que llevaban sombrero, que siempre andaban con un perro, que las botas y todo esto. Esta novela yo diría que es muy rica en cuanto a la cultura en sí que se registra dentro, y esto ya lo vamos a estar viendo más adelante, pero esta novela es muy rica en cultura y todo esto se va relatando en cada uno de los aspectos de la obra. Bueno, la problemática en sí surge porque Manuel era un joven montero que se enamora de María. María era hija de Tomás, y Tomás era, amigo del padre de Manuel. Entonces, estos se conocen en la casa del hombre. Solamente que al principio, aunque a Manuel le gustaba a María, era un poco tímido. Entonces, aquí en esta novela se registran, como dije, se basa mucho de culturas y todo eso. Y hay algunas cosas que me llaman mucho la atención, y es el hecho de que se dice que los trastes, los platos, todo utensilios del hogar, mantenían debajo de la cama, ahí guardados, para cuando la hija de la casa se casara, entonces era que se sacaban esos trastes y se le daban a los novios, aparte del proceso de coqueteo muy interesante, a diferencia de hoy en día. Bueno, había algo que se llamaba el fandango. El fandango aquí, más vale leerlo porque, según dice el autor, que no se vaya a interpretar que el fandango de andaluz o de cualquier otro pueblo o raza que no sea la de los monteros. Es decir, que este tipo de festividad existía gracias a los monteros. Ellos eran los que estaban más familiarizados, y dice que no es una danza especial. El fandango son 1000 danzas diferentes, es un baile cuya composición entran un local entre claro y entre oscuro, 2 cuatros, 2 guirras, 2 cantores, un triple, mucha bulla, y cuando raya
en lujo una tambora. Es decir, que aquí les resaltaba que esta novela es rica en muchos aspectos culturales dentro de la novela. Y respecto al fandango, me llama la atención el hecho de que se dice en la novela que Manuel en sí, para declarársele a María, le resultó un poquito complicado por su timidez, pero cuando lo hace, lo que se hacían en el ritual de declararse era que, por ejemplo, la mujer, el hombre le pisaba el pie, algo así, se lo apretaba, y si ésta lo quitaba, quería decir, y ponía la cara seria, quería decir que no lo aceptaba. Pero en cambio, si dejaba el pie y le daba una bofetada y sonreía, quería decir que lo aceptaba. Algo no muy típico en estos días. Y bueno, dice que el amor de María y Manuel fue algo que se dio y no se anduvo con muchos rodeos. Porque a diferencia de la muchacha de otros lugares, María era muy, por la crianza que tenía, era muy cohibida. Pero aún así, cuando amó a Manuel, normal, aceptó todo esto. Entonces, luego que ellos se casan, está la problemática, que es que Juan está enamorado de ella. Entonces, cuando él se va a casar con Juan, prácticamente tienen una pelea y entre peleas recibe un golpe en la cabeza con el objetivo de matarle. Pero al él sentir que viene gente, se va corriendo. Entonces Juan se salva prácticamente por su perro. Ahorita decimos que las personas, los monteros, siempre llevaban un perro ahí que lo acompañaba. Por Manzanilla se salva Juan debido a que fue a la casa prácticamente y estaba jalando la ropa de las personas, de Tomás. Y María se sentía preocupada e insistió para que él vaya a ver, y resulta que tras los cuidados de María, otra cosa a resaltar es que en esta novela no eran directamente médicos que atendían, no, sino que la esposa se encargaba de cuidar a su esposo. María no se había casado con Manuel, pero sí tenía habilidades en cuanto al cuidado, y esta misma lo cuidó durante todo el tiempo que él estuvo enfermo. Se dice que se usaba bebida para ponérsela en la herida a las personas. La herida que él tenía era en la cabeza, y así sucesivamente. Otro aspecto más dentro de la obra, como cultura de ellos, del lugar donde vivían. Entonces, fuera de esto, aun con todo ese suceso, que Juan se va corriendo, que Manuel fue herido, mientras sana, lo que hacen es o sea, se están preparando todos para la boda. Dice que en la boda hacen otra actividad festiva, que era la pavonada, donde daban la vuelta por diversos lugares, y así sucesivamente. Aquí también en el libro se describe esto. Y bueno, ya más adelante, esta obra está llena de sucesos cotidianos, de la realidad social de algunas personas. Habla de la calidad de vida, de cómo era, de la necesidad de la tierra, porque de ahí era que se proveían directamente los alimentos, tenían que cultivarlo y todo esto. Pero aún así me llama la atención que Juan seguía huyendo, y que en el principio de esta novela registra a Juan con aspectos de una persona hasta fuerte, violenta, entre otras cosas. Y ya más adelante vemos lo que sucede con el padre de esta joven, que este hombre hasta el día de su boda comete prácticamente una desgracia. Entonces huye, y más adelante regresa, ya cuando incluso María y Manuel tienen un hijo. Tras la muerte de su padre, este hombre está preso y vuelve, y vemos que intenta violar a María en el monte, pero Juan termina matándolo. Esta novela me parece muy interesante porque muestra, digamos, la realidad ficticia dentro de la novela, pero que podemos relacionar con los tiempos antiguos, cómo vivían las personas en la vida de campo. Dice que ellos iban todos a la boda, mucha gente, casi todo ese pueblo, esa vida de campo, esa vida en sociedad, ese sentimiento por lo que le pasa al otro, que era algo muy visto aquí en esta novela. ¿Por qué? Porque cuando Juan aparece, vemos que el guardia,
que el compadre, toda la gente estaba buscando la manera de que todo se sobrellevara. Entonces la novela El Montero, también aparte de lo rica que es en aspectos culturales dentro de la misma novela, nos enseña algo muy interesante, y es sobre el amor y sobre la vida, porque este registra que el amor no siempre es así algo tan, ¿cómo decirlo? Sino que con el paso del tiempo, la comodidad, y a muchas parejas entran en la monotonía de ya no respetarse, pero el respeto ayuda mucho. Todo esto nos enseña ese cuidado de Manuel hacia su esposa, esas dificultades que se presentó en su vida, etcétera. Pero digamos que esta novela me gustó mucho, y si usted la lee, no, pues registre muchos aspectos aquí culturales de los que yo les estuve mencionando: la pavonada, el fandango, que los monteros eran los que construían las casas, etcétera. Muchas gracias por su atención.